Hola, buen día. Me llamo Denis José Palma Gutiérrez. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea final, estoy presentando este video, el cual se relaciona con el vitalismo, el problema de la vida. El antiguo principio del vitalismo consiste en la línea que nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una especie de fuerza vital no material. A medida que los filósofos naturales de los últimos siglos se hicieron más sofisticados, trabajaron con una suposición e intentaron definirla de manera científica. El vitalismo fue una vez el centro de ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonado para beneficio de la disciplina. Pero la historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como una característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una creación ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, de una fuerza o energía que rodea la creación y a sus elementos. Todas estas perspectivas también tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, pulso vital, arge, pifid, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y entelequia. En la filosofía, el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas impli- implicaciones. Aunque parte del mismo principio, también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y XX en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en función de elementos que le son ajenos. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido se dieron al menos dos corrientes de vitalismo filosófico, aunque propugna la exaltación. Como número uno tengo aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico, y número dos es aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. En la primera sobresalen los elementos como la valoración del instituto, incluido el instituto de supervivencia, la institución, la intuición, perdón, del cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de esos teóricos sería Friedrich Nietzsche. En la segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia, lo que valoriza además la perspectiva y la teoría de las generaciones. En esta tendencia podemos mencionar al español Ortega y Gasset. El vitalismo, problema de la vida. Aquí tenemos las características de de la vida de los vitalistas. Como número uno tenemos vitalismo y filosofías de la vida. El término vitalismo resulta en sus usos históricos insuperablemente ambiguo. En sentido estricto, pertenece al ámbito de la biología y designa aquellas corrientes que exigen a la presencia dentro de los seres vivos de algún principio propio e irreductible a una simple complicación del mundo inorgánico. En este sentido, el vitalismo se opone en biología a mecanicismo. Por extensión, es frecuente denominar vitalismo a aquellas corrientes filosóficas que encuentran en los principios constitutivos
y elementales de la vida, el el fundamento último para su visión de la realidad y de la historia, como podrían ser las oposiciones de Nietzsche, Sprenger o Glejet. Otro sentido derivado e impreciso comprende aquellos planteamientos que se centran en la especialidad de la vida humana. Como número dos tenemos el vitalismo de Nietzsche. Es el más radical y el de más vasta influencia de toda la segunda mitad del siglo XIX. El pensamiento de nuestro siglo es de todo incomprensible sin la influencia de Nietzsche. En una de sus dimensiones, no la única ni la decisiva, en pensamiento es una inmisericordia, denuncia contra la totalidad de la civilización occidental por su racionalismo enemigo de la vida. Nietzsche ve en Sócrates el primer gran falsificador que otorgó primacia a la racionalidad, constriñendo artificiosamente la originalidad inagotable y creadora de la vida. El gran desafío que queda pendiente es la posibilidad de superar el nihilismo a fin de que la vida recupere su original fuerza innovadora desde las cenizas del edificio construido sobre los pilares corrompidos del resentimiento. En este punto, las insinuaciones del Nietzsche, superhombre, eterno retorno de lo igual, no dejan de ser imprecisas y enigmáticas. Bueno, aquí tenemos sobre lo que Nietzsche pensaba que Dios es la sublimación de este mundo moral antinatural. Y por ello la muerte de Dios para Nietzsche, un hecho que ya ha tenido lugar, es el síntoma definitivo de la quiebra total de este mundo. Con Dios caerán todos los valores y se abrirá una época de nihilismo en la que todo carecerá de valor. Como número tres tenemos las filosofías de la vida, Titla y Ortega y Gasset. Muy distinta es la postura que mantiene la llamada filosofía de la vida. En ella no se trata de oponer la vida a la razón, sino de superar un concepto demasiado abstracto y formalista a la razón a fin de flexibilizarla y poder integrarla como una función de la vida humana. Los objetos de la ciencia del espíritu son expresión objetiva de la dinámica vital y necesitan de una comprensión del sentido allí sedimentado. Distinta es la manera de explicación científica. Como número cuatro tenemos el evolucionismo espiritualista de Bergson. Desde su primera gran obra, Los datos inmediatos de la conciencia, 1889, Bergson encuentra que los cuadros positivistas del saber solo pueden acercarse a la vida de una manera externa y siempre dejan de lado su íntimo núcleo procesual, algo que escapa a cualquier pensamiento analítico. En sus últimos años, Bergson se aproximó mucho al catolicismo. Sin embargo, en su obra nos queda claro el lugar de un posible Dios personal y trascendente, ni tampoco su relación con la evolución creadora, aunque este impulso trascendente convierte el universo en una máquina de ser dioses. Como número 5 tenemos el balance histórico. Las filosofías de la vida han desempeñado un importante papel dentro de la larga y aún no cerrada discusión sobre el racionalismo bíblico. En el fragor de esta polémica, no siempre pudieron evitar la caída en tenebrosas posturas irracionalistas o el peligro de un radical historicismo, que termina por disolver consistencia del mundo intelectual en este sentido. Sobre ella se cernió la constante sospecha de relativismo e incluso de modernismo. Las filosofías de la vida han encontrado en el primer plano del pensamiento temas decisivos para el pensamiento contemporáneo, como la historicidad, la contemporaneidad o el sentido. Sin embargo, esos temas han sido retomados
luego por más corrientes con inspiración, más desligadas del racionalismo moderno y con mejores recursos intelectuales. Aquí están las concepciones de la vida del capitalista, perdón, de las que les acabo de hablar. Bueno, como conclusiones tenemos los filósofos, los filósofos que coinciden con calificar la vida como realidad principal se le llama vitalista. El vitalismo fue una vez el centro de las ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonado para beneficio de las disciplinas. Muchas gracias por su atención. Bendiciones a todas las personas.